está aquí a mi izquierda, Tim Sommerling. Él es un honor para mí presentarlo. Él estuvo en México a principios de año y nos dio unos talleres súper edificantes. Él tiene un doctorado en consejería, él es maestro en una prepa, pero lo que más me impresiona de él es la preparación, la humildad y el deseo de ayudar a la iglesia. Somos muy bendecidos con tener hoy a Tim Sommerling. Quiero que le des un fuerte aplauso, por favor. Y les comento que estuvo en Inglaterra, Irlanda y Kiev, y luego se vino para Toluca. Es decir, lleva un rato afuera de su país, entonces pues es muy animante el espíritu de servicio. Ok, entonces pues los dejo con Tim. Good morning. Buenos días. My name is Tim Summerlin, Me llamo Tim Sommerling and I bring you greetings from the Denver church. y les traigo buenas noticias de la iglesia de Denver. I want to speak to you today about the grief journey, Hoy les quiero hablar acerca del viaje del duelo and I want to thank you for being here y les agradezco que están aquí, because it takes a lot of courage to come into a room like this. porque se necesita valor para venir a una sesión como esta. And I want you to know that when I speak to you about grief, Y quiero que sepan que lo que voy a hablar a ustedes acerca del duelo, I believe that I stand on sacred ground. creo que estoy en tierra sagrada, me paro sobre tierra sagrada. If you feel today like you might cry, Si hoy te sientes que quieres llorar, that's okay. está bien. You might see me cry today. Tal vez me vas a ver llorar a mí hoy. Because somebody once said, with great love comes great pain. Porque alguien dice que cuando hay un gran amor, también hay un gran dolor. And when we lose somebody that we love dearly, Cuando perdemos a alguien a quien amamos profundamente, it's supposed to hurt. debe de doler. So if you need to get up and leave, that's fine. Aún si te tienes que levantar y salir, está bien. Or I'd encourage you to sit in the room and cry if you need to. O si quieres estar sentado y llorar, también. I want to do two things today in the time that we have together. Quiero hacer dos cosas ahora que estamos juntos. First of all, I'd like to talk about briefly the grief journey that we all must go on. Primero quiero hablar brevemente acerca de del viaje del dolor por el cual atravesamos. And where God fits in that grief journey. Y cómo Dios nos ayuda en ese duelo, en ese viaje. But secondly, I'd like to speak to you today Pero segundamente quiero hablarles acerca de on how we can help each other in grief. cómo podemos ayudarnos unos a otros en el duelo. Because the church is the perfect place for us to have grief. Porque la iglesia debe ser el mejor lugar para tener nuestro duelo. We shouldn't have to leave the church to go figure out how to do grief. We should not have to leave No church. deberíamos de estar afuera de la iglesia viviendo nuestro duelo. We do grief right inside the church. Debemos hacer nuestro duelo dentro de la iglesia. Oh. Siguiente. Uno mayor. See, before I begin, I want to introduce you to my family. Antes de comenzar, quiero presentarles a mi familia. These are my children, Estos son mis hijos. and they both live in China on the mission field. Ambos están en China, en el campo misionero. Please pray for them. Ora por ellos, por favor. And that's my son-in-law, Adrian. Y este es el esposo de mi hija, Adrián. You might notice he's a Mexican. Te puedes dar cuenta, es mexicano. Yeah. Thank you very much for giving me Adrian. Gracias por darme a Adrián. Now I'd like to start our class today with my story about why I wrote this book. Quiero hoy empezar diciéndoles la razón por la cual escribí este libro. I wrote the book, The Grief Journey, because I lost my mom and dad. Escribí este libro porque perdí a mi papá y a mi mamá. And allow me to read from the introduction to my book. Y permítanme leerles la introducción de mi libro. See.
In the fall of 2006, I received the most devastating phone call of my life. En el otoño del 2006 recibí la llamada telefónica más devastadora. My mom had lung cancer. Mi mamá tenía cáncer en la garganta. What, in my family? ¿Por qué en mi familia? How could this be? ¿Cómo pudo ser? She had never smoked a day in her life Perdón, era cáncer en el pulmón. Nunca había fumado en su vida. and was always a picture of health. Ella era siempre un modelo de salud. We expected her to live to her 90s, maybe 100. Estábamos pensando que iba a llegar a los 90 o a los 100. I was confused, overwhelmed, emotional. Estaba confundido, abrumado emocionalmente. The next few months were a blur of visits, prayers, tears. Los siguientes meses estuvieron llenos de visitas, oraciones y lágrimas. And then finally the call came on February 20th, 2007, that she had peacefully passed away. Y finalmente ella murió en el 2006, 7. en el 2007. I was shocked and speechless. Yo estaba en shock y sin palabras. My grief landscape crumbled. Mi visión del dolor se vino para abajo. A few short years later, my father passed away. Y unos meses después, mi papá también murió. One day I was on the phone talking to him, Un día estaba yo hablando por teléfono con él and the next day he was in the hospital in a coma. y al siguiente día estaba en el hospital en coma. I was able to rush to his bedside and pray with him. Tuve la oportunidad de correr al lado de su cama y orar con él. I told him how much I love him. Le pude decir cuánto lo amaba. I stayed up all night by his bedside. Me quedé toda la noche a su lado. The next day we brought him home, Al día siguiente lo llevamos a casa and he died on January 1st, 2011. y murió el 1 de enero del 2009. I felt lost, hopeless. Me sentía perdido, sin I was esperanza. confused and hurt. Estaba confundido y con dolor. You see, for many years, Tú sabes, por varios años I believed that if my world fell apart around me, yo pensaba que si todo mi mundo se caía alrededor mío, I could always go back to my mom and dad's house siempre podía ir a casa de papá y de mamá and I would be okay. y que iba a estar bien. And now that was no longer possible. Pero ya no era posible. A 50-year-old foundation was gone. Un fundamento de 50 años se vino para abajo. My older brother at the funeral said this. Mi hermano mayor en el funeral dijo lo siguiente: He said, I feel like I'm an orphan. me siento como un huérfano. Helen Keller once said this about grief. Helen Keller dijo alguna vez esto acerca del duelo. She said, the only way to get to the other side is to open the door. La única manera de llegar al otro lado es abriendo la puerta. And these events in my life led me to write the book, The Grief Journey. Y esto es lo que me llevó a escribir el libro el viaje del dolor, del duelo. Thank you for listening to my story. Gracias por escuchar mi historia. Why would somebody enter into grief? ¿Por qué alguien va a entrar en duelo? Why do this? ¿Por qué hacer esto? It's painful. Es doloroso, Well, here's why we do this. pero ahora les digo por qué hacemos esto. Because either we engage grief Porque de alguna manera vamos a encontrarnos con el duelo or grief engages us. o el duelo va a encontrarse con nosotros. Grief will have its way with us. El duelo va a tener algo que ver con nosotros. I know many people who have decided, I'm not going to do grief. Hay personas que han decidido, yo no soy bueno para esto del duelo, And grief has its way with them pero el duelo ha tratado con ellos in very negative ways. de maneras muy negativas. So the reason we engage grief is because we must. La razón por la que abordamos el duelo es porque lo necesitamos.
Also, when we engage grief, we resolve our problems of grief. También cuando abordamos esto del duelo, resolvemos los problemas del duelo. We learn how to become vulnerable just like Jesus was. Aprendemos cómo ser vulnerables así como Jesús lo fue. Jesus was very vulnerable. Jesús fue muy vulnerable. We learn how to restore poor relationships. Aprendemos cómo restaurar relaciones dañadas. And very importantly, we become what I call pioneers of compassion. Y lo más importante es que nos convertimos lo que yo llamo pioneros de la compasión. I'm not sure about Mexico, Yo no sé cómo es en México, but in the United States, we don't do grief very well. pero en los Estados Unidos esto del duelo no lo hacemos muy bien. Even in the church, we don't treat people very well with grief. Aún en la iglesia no sabemos cómo tratar bien a las personas que andan en duelo. So I want to do something for a minute. Quiero hacer algo por un minuto. For 1 minute, Un minuto. will you help me out, please? ¿Me pueden ayudar? I'd like you to turn to the person next to you Quiero que voltees a la persona que está a tu lado and very briefly share with them how grief has impacted your life. y de una manera breve compartas con ella cómo el duelo ha impactado tu vida. 1 minute. Un minuto. Go. Okay, let's come back together now. Ok, volvamos. What just happened in the last 1 minute to you? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el último minuto para ti? What I hear is people make connections. Lo que escucho es que la gente se conecta. When you are vulnerable Cuando eres vulnerable and authentic with another person, y auténtico con la otra persona, you make a connection, haces conexiones. even in 1 minute. Aún en un minuto. This is very important, even for our friends who are not yet Christians. Esto es muy importante, aún para amigos que todavía no son cristianos. When you're vulnerable with people, they get connected to you. Cuando eres vulnerable con las personas, la gente se puede conectar contigo. They want to know who you are and what church you go to. Van a saber quién eres y a qué iglesia vas. They want to talk to you more. Van a hablarte más. So the church is the perfect place for us to do grief. Entonces la iglesia es el mejor lugar para nosotros hacer duelo. So let me tell you a few things that I wrote in my book that I have. Déjame decirle algunas cosas que escribí en el libro. When we do grief, we become more like Jesus. Cuando pasamos por un duelo, somos más como Jesús. Jesus was perfect at the way he did grief. Jesús fue perfecto en la manera en cómo él vivió el duelo. We become closer to God when we have our grief. Nos acercamos más a Dios a través del duelo. We get closer to each other. Nos acercamos más entre nosotros. Oh, lo siento. Oh, un momento. Because Jesus was perfect at grief. Do you remember in John chapter 11 when his friend Lazarus died? Jesús fue perfecto en el duelo. ¿Recuerdas en Juan 11 cuando su amigo Lázaro murió? Jesus grieved with his friend Lazarus' death. Jesús vivió el duelo de su amigo Lázaro cuando él murió. He engaged his grief. Él enfrentó ese duelo. And Jesus was not worried about what other people thought of him. Y a Jesús no le importó lo que otros pensaron acerca de él. Because the Bible said Jesus wept. Porque la Biblia dice que Jesús lloró. Jesus didn't cry. Jesús definitivamente lloró. He wept. Lloró. Weeping means uncontrollable crying. Un tipo de dolor descontrolado, o sea, llorando así fuertemente. So let's be like Jesus in grief. Entonces seamos como Jesús en el duelo. Also, when you have grief, God gets very close to you. También cuando pasamos por un duelo, Dios está muy cerca de nosotros. God has great compassion for the griever. Dios tiene una gran compasión para los que pasan por un duelo. He reveals himself in our grief. Él se revela a sí mismo en nuestro dolor.
He draws very close to us in grief. Está muy cerca de nosotros durante el duelo. Why does grief hurt so much? ¿Por qué duele tanto el duelo? There are many things in the book I wrote about why your grief is so painful. Hay varias cosas que escribo en mi libro de por qué el duelo es tan doloroso. And I don't have enough time today to go through all those. Y no tengo tiempo para poder ir a través de todo. But there are many reasons why your grief is very different from somebody else's grief. Pero hay varias razones por las cuales el duelo es tan difícil. Finally, we talk about people that have personal losses. Finalmente hablamos acerca de personas que han And we tenido, help you in the book to examine a loss that you have. y en el libro examinamos diferentes maneras de cómo podemos pasar por estos duelos. We help people at the end of our book to write a letter to their loved one. Ayudamos al final del libro a escribir una carta para aquel que perdimos. And it's through this letter that oftentimes people find resolution to their grief. Y muchas veces es a través de esta carta que la gente llega a una solución en su duelo. And then finally in the book, I have a very encouraging biblical concept. Y finalmente en mi libro tengo varios conceptos bíblicos muy animantes. It's called an ongoing relationship. Es llamado las relaciones ongoing. Enduring. Relaciones que perduran. That we don't lose our relationship with our loved one. Que no hemos perdido la relación con aquel que perdimos, que ya no está. I lost my mother 12 years ago. Perdí a mi mamá 12 años antes. And the Bible teaches me that I have an ongoing relationship with her. Y la Biblia me dice que sigo teniendo una relación con ella. It's very encouraging. Eso es muy animante. But I'd like to talk now about how do we help each other in our grief. Pero ahora quiero hablarles de cómo podemos ayudarnos unos a otros en nuestro duelo. And first of all, I'd like to talk about what are the myths that we hear in grief. Ahora quiero primero decirles las cosas que escuchamos en los duelos. Los Because we say mitos. things to each other that are not correct. A veces hacemos cosas entre nosotros que no son correctas. So I want to share with you some of the things to not say with each other. Are you ready? Hay cosas que no debemos decir unos a otros. And by the ¿Listos? way, I always welcome a good, hearty amen from the group. Y siempre me anima un amén del grupo. So if something hits you, just give me an amen. Algo para estimularnos. First of all, we might say nothing to somebody. Primero, tal vez no decimos nada a alguien. We might just act like nothing happened. Podemos actuar como si nada hubiera pasado. Your relative dies, Tu familiar murió, you go to the funeral, vas al funeral, you come back to work 2 days later, regresas al trabajo 2 días después and nobody says anything to you. y nadie te dice nada. Always say something to each other. Siempre di algo. You can always say, I'm so sorry to hear what happened. Decir, me duele tanto lo que pasó. We might say things like, you were lucky to have your mother for so long. Podríamos decir cosas como, fuiste dichoso de tener a tu mamá por tantos años. People have told me that. You were lucky, Tim, that your mother was older when she died. Gente me dijo, Tim, deberías de sentirte afortunado de que tu mamá estaba más grande cuando murió. That's never good. Eso no es bueno. Because she could have been 187 and it would still be very painful. Porque podría haber tenido 100 años, más de 100 años y sigue doliendo. Sometimes we'll say, you should be over this by now. Tal vez algunos dirían, ya deberías de haber superado esto. We put a time limit on people's grief. A veces ponemos un tiempo para que la gente supere su dolor. There's never a time limit on grief. No hay un tiempo específico para esto. Some people resolve grief quickly, Algunas personas lo resuelven rápido and some people it may take a long time. y algunas personas se tardan mucho. And that usually depends upon the relationship that you had with that person. Y muchas veces depende de la relación que tuviste con esa So when persona. I was a little boy, Cuando era un niño pequeño, I had a distant relative that died who I'd never met before.
Tuve un familiar que murió que yo nunca lo conocí. So it didn't take me long to get through my grief. Entonces eso no me llevó nada para superar. But when my mother died, who I had been with for 50 years, Pero cuando mi mamá murió, con la que estuve 50 años, that takes longer. eso tomó mucho tiempo. If you're concerned about somebody being a long time in grief, Si estás preocupado porque alguien ya lleva mucho tiempo en el duelo, you can say things like, "How can I help you? puedes decirle cosas como, ¿cómo puedo ayudarte? What's it been like for you?" ¿Cómo ha sido para ti? Also, we might say something like, "Please don't feel so bad." O también podemos decir cosas como, por favor, no te sientas tan mal. Why do you think we say that one? ¿Por qué crees que decimos estas cosas? Usually it's because we feel bad. Muchas veces es porque nosotros nos sentimos And we don't mal. want them to feel bad because it makes me feel bad. No queremos que los demás se sientan mal porque nos hace sentir mal a nosotros. Please never say that to anybody Por favor, nunca le digas esto a alguien, because it makes them feel guilty for grieving. porque lo puedes hacer sentir culpable por sentirse así. Okay, here's some more myths of grief. Estos son otros mitos. It's not on the slide. No está en That's la- another ahí. slide. Here's some more myths of grief. One thing we'll say is, "I know what you feel like." O a veces podemos decir, yo sé cómo te sientes, But that's never true, is it? pero eso no es verdad. They can't know what I feel like. No pueden saber cómo yo me siento. And in your grief, I certainly don't know what you feel like. Y en tu dolor, seguramente yo no sé exactamente cómo te sientes. Because your relationship with your loved one is different than my relationship with my loved one. Porque tu relación con tu ser querido es diferente a mi relación con mi ser querido. So please never say, "I know what you feel like." Entonces nunca digas, yo sé cómo te sientes. Here's another one. Aquí hay otra. Time heals all wounds. El tiempo sana todas las heridas. That's not true. Esto tampoco es verdad. Time does not heal all wounds. El tiempo no sana todas las heridas. I know people that have had a loss for 20 and 30 years that are still angry and bitter about their loss. Hay personas que han pasado 20 o 30 años y todavía están enojados y tienen muchos sentimientos acerca de su pérdida. So time by itself does not heal all wounds. Entonces, el tiempo en sí mismo no es lo que sana las heridas. But time with a grief process can heal wounds. Pero sin embargo, el tiempo con un proceso de duelo bien llevado puede sanar. So if you take time Entonces, si tomas tiempo and put a grief process into it, y introduces un proceso de duelo ahí, then you can find healing. entonces puedes encontrar Here's another one. la We'll say sanación. things like, "That reminds me when my dog died." O a veces podemos decir cosas como, esto me recuerda cuando mi perro murió. Please don't do that. Por favor, no digas cosas así. Sometimes we try to relate to people too much. A veces queremos como acercarnos a las personas demasiado. We never want to compare our grief and our loss to another one. Nunca podemos comparar nuestra pérdida con otra. Sometimes we compare grief and then we minimize our loss. A veces comparamos el dolor, entonces minimizamos el dolor del otro. Here's an example. Aquí hay un ejemplo. A few years ago, I had my favorite dog, Brewski. Hace unos años tuve a mi perro favorito llamado Brusky. He was a Basset Hound. Era un Basset Hound. He was my favorite dog of all time. Fue mi perro favorito de todos los tiempos. He is now with Jesus in heaven. Ahora está con Jesús en el cielo. But Brewski was the love of my life in many ways. Pero él fue el amor de mi vida de muchas maneras. But I had to put him down. Pero lo tuve que soltar. He got cancer. Tuvo cáncer. So I was tempted to think I shouldn't grieve over Brewski because he was just a dog. Pero estuve tentado a decir, no debería de pasar por esto. Era solamente un perro. And I compared my loss of a dog to my mother. Y estaba comparando el dolor de mi perro con el de mi madre. And they are different, aren't they? Y eran completamente diferentes, ¿no? But you know what? We don't want to compare. Pero ¿sabes qué? No debemos comparar, no queremos comparar. We simply take each loss for what it is. Debemos de tomar cada pérdida como lo que es. So when I lost my dog, it hurt and I allowed it to hurt. Entonces, cuando murió mi perro me dolió y permití que me doliera. I even cried. Incluso lloré. And for about 5 days, I was pretty upset. Y durante 5 días estuve bastante conmovido.
accept each loss for what it represents. Entonces, trata cada pérdida como lo que representa. And then finally, here's fin- one more thing and then we'll move on. Y finalmente, lo último para seguir adelante, We might play theologian with each other. a veces jugamos al teólogo entre nosotros. We're tempted to make statements about the salvation of those that A are. veces nuestra tendencia es hacer declaraciones acerca de la salvación de la persona que murió. We may say something very insensitive like, were they a Christian? Oye, ¿era cristiano? Oh, maybe they're in hell now. Tal vez están en el infierno ahora, cosas muy poco sensibles. Or on the other side, we might say, oh, they were a disciple. Oh, eran discípulos. You shouldn't worry. No debería de They're in preocuparte. heaven now. Están en el cielo ahora. Let's not play theologian. No juguemos a los teólogos. Let's let God do that. Dejemos que Dios se encargue de eso. Our job as a griever is to simply grieve the loss of a relationship. Nuestro papel como los que vivimos el duelo es simplemente vivirlo. Es nuestro duelo. Oh. They're way too far ahead. See, stop. Okay, good. Okay, now let's talk about what we need as grievers. Bueno, ahora hablemos acerca de lo que necesitamos como personas que pasan por un I duelo. always think about the four guys that took their friend through the roof to Jesus to get healed. Muchas veces pienso acerca de los 4 amigos que buscaron la manera de a través del techo llevar a su amigo a Jesús. Do you remember the four guys? ¿Recuerdas esa historia? And when when Jesus healed that man, Y cuando Jesús sanó a este hombre, the Bible says this. la Biblia dice lo siguiente. He said, I saw all 5 of their faith, so I'll heal you. I what? When they brought the man in Just, through the roof, the last sentence. I saw. Jesus looked at him and said, because of all of your Ah, faith, pues gracias a la fe de todos ustedes, este hombre ha sido sanado. you're forgiven. Está perdonado. In our grief, we need faithful friends. En nuestro dolor necesitamos personas fieles. We need each other. Nos necesitamos unos a otros. So here are 4 kinds of friends I want to share with you. Hay 4 tipos de amigos que te quiero decir. First of all, we need a person who I call the relator. Necesitamos a la persona que le llamo el relacional. This is a friend who's been in front of me in their grief. Esa es la persona que ha estado al lado de mí en mi dolor. I'll tell you a quick story here. Voy a darte una historia ahora. After my mother died, I had a dream. Después de que mi mamá murió, tuve un sueño. Have you ever had one of those dreams that you can touch it and smell it and feel it? ¿Has tenido esos sueños donde puedes tocarla, olerla, sentirla? I had one of those dreams about my mom Yo tuve este sueño acerca de mi mamá after she had died. después de que murió. And I woke up in the morning Y and I decided I'm going to engage my grief with this dream. Y al día siguiente recuerdo haberme levantado y voy a estar ahí, me voy a relacionar con mi dolor. And after my dream, I sat on the edge of my bed and I wept. Después de mi sueño me senté en mi cama y me puse a llorar. And it felt just like the day she had died. Y me sentía justo como el día que había muerto. And I thought, I can't do this the rest of my life feeling this bad. Y yo decía, pero no puedo seguir así el resto de mi vida sintiéndome tan mal. So I called my friend Mark up. Entonces le hablé a mi amigo Marco. I had helped Mark as he lost a 4-year-old child to a tragic swimming pool accident. Este amigo había perdido a su hijo de 4 años en un accidente trágico en una alberca. Mark understood grief. Mark entendía el duelo. And I said, Mark, am I always going to feel this bad about my mom? Y le dije, amigo, ¿me voy a estar sintiendo así de mal por lo de mi mamá? He said, no, Tim, you'll be okay. Y le dijo, no, Tim, vas a estar bien. He said, maybe this first year is going to be rough on you, Tal vez el primer año va a ser difícil, but it does get better. pero va a mejorar. We all need a relator. Amen? Siempre necesitamos a alguien así de cercano. Number 2, though, we all need a friend. Número 2, necesitamos un amigo. We need somebody that will just do normal life with us.
O una persona con la que hacemos la vida normal junto a nosotros. I appreciated during my grief people that just wanted to go out and kind of hang out. Yo aprecio mucho las personas que durante mi duelo simplemente querían salir a So hacer algo. make sure you have a good friend when you're in your grief. Asegúrate que tienes un buen amigo durante tu duelo. But we also need a listener. Pero también necesitamos a ese que escucha. This is the hardest one to find. Ese es el más difícil de encontrar. We're not very good listeners, are we? No somos buenos para escuchar, ¿verdad? We like to hijack conversations A veces rompemos las conversaciones and jump in and talk. y ya nos ponemos a hablar. So we need a listener. Necesitamos alguien que oiga, que And escuche. oftentimes in our grief, Y muchas veces en nuestro duelo, we have to ask somebody, would you please listen to me? a veces necesitamos decirle a alguien, ¿puedes por favor escucharme? So here's what I did. Entonces esto es lo que hice. I said, brother, Le dije, hermano, I need someone to listen to me. necesito a alguien que me escuche. I said, I will buy you dinner Te voy a invitar la cena if you will listen to me. si solo me oyes. So I took my friend David out to dinner, Entonces me llevé a David a cenar and I bought him dinner, $15, y fueron $15 de la cena and I began to talk. y empezamos a platicar. And he started to interrupt me. Oh, that reminds me of this. Y empezó a interrumpirme. Oh, eso me recuerda a... I said, no, David. Le dije, no, David, I already bought your dinner. ya te invité la cena. You have to listen to me. Solamente me tienes que escuchar. Sometimes we have to ask our friends, please listen so I can share. A veces necesitamos decirles a nuestros amigos, por favor, solo escucha. And then finally, Y finalmente, we need a truth teller. necesitamos aquel que nos dice la verdad. We need somebody that's brave enough to help us with the truth. Necesitamos a alguien que sea lo suficientemente valiente para ayudarnos con la verdad. Because sometimes in our grief, we can get a little bit sideways. Porque a veces durante nuestro duelo podemos como perder la perspectiva y desviarnos. Maybe we quit coming to church for a while. Tal vez no hemos podido ir a la iglesia durante un tiempo. Maybe we start drinking alcohol too much. Tal vez empezamos a beber alcohol demasiado. Maybe we become bitter and angry at God. Tal vez nos empezamos a amargar y a ponerle sentidos con Dios. Or we get isolated from other people. O nos aislamos de los demás. We need a friend to come in with the Bible Necesitamos el amigo que venga con la Biblia and with great compassion share the scriptures with us that we need to hear. y con gran compasión nos comparta las escrituras que necesitamos escuchar. Now let me finish my speech today with some very helpful concepts. Déjenme terminar hoy mi clase con algunos conceptos importantes. These are very important ideas as I finish out today Estas son ideas muy importantes mientras estamos aquí on how we terminando. help each other in grief. Cómo ayudarnos unos a otros en Now el duelo. stay with me, okay? Quédense conmigo, ¿ok? Amen. First of all, timing is very important. Primero, Here's sí, what happens oftentimes. sincronizar es importante. Eso es lo que pasa a veces. Your friend's mother dies, La mamá de tu amigo murió. and many people in the church send the cards, Y entonces mucha gente envía cartas, tarjetas, they bring over food, le llevan comida. and there's a lot of support that first Y week. entonces hay isn't there? mucho apoyo en la primera semana. And that's really good. Y eso es muy bueno. But you know what? Pero ¿sabes qué? Life continues on. La vida continúa. And when the funeral's over Y cuando termina el funeral and people quit bringing food over, y la gente ya deja de llevar comida, and then there's no more cards in the mail, ya no hay más tarjetas, we feel very isolated. nos sentimos muy solos. It's about 3 weeks after a loss Es más o menos 3 semanas después de las pérdidas where you'll wake up and realize, I'll never see that person again. que es cuando te das cuenta, realmente te cae el 20, ya no voy a volver a ver a esta persona. And by that time, everybody else has gone back to their normal life. Y justo en ese tiempo todos ya regresaron a su vida normal. But this is one of the hardest times for the griever. Pero este es uno de los momentos más difíciles para el que está en el duelo. So oftentimes what I do is I wait for 3 weeks, Generalmente lo que yo hago es que espero 3 semanas and then I send a card in the mail. y entonces envío una tarjeta.
Maybe after 3 weeks, I stop that brother in the fellowship. Tal vez después de 3 semanas paro al hermano en la confraternidad And I'll say, brother, can I take you out for a coffee and perhaps talk to you about how you're doing? y le digo, hermano, tal vez podríamos tomar un café y simplemente platicar de cómo estás. So sometimes timing is very important. Entonces, muchas veces el tiempo, la manera en cómo lo tratamos es importante. Secondly, a safe and confidential environment is essential. Segundo, un lugar seguro y confidencial es esencial. We don't want to stop somebody in the fellowship No debemos de parar a alguien en la confraternidad and then say, hey, how you doing? y decirle, hey, ¿cómo andas? Didn't your mom die a couple days ago? ¿Tu mamá murió unos días antes? Oh, hold on a second. Hey, brother, what are you doing for lunch today? Y en ese momento, hey, hermano, ¿qué vas a hacer para comer hoy? That's not safe. Eso no es seguro. You want to take a person and get them away from everybody. Quieres llevarte a la persona, alejarla de todos. If you're going to talk to them about their grief, Si vas a hablar con alguien acerca de su duelo, take them to the back of the hall. llévalos al final del salón. Say, hey, brother, can I take you to lunch so I can hear how you're doing? Oye, ¿podemos ir a comer para saber cómo estás? We want to create a safe space for people to talk. Queremos generar un espacio seguro para que la persona pueda hablar. We don't want to do what I call drive-by fellowships. No queremos generar lo que yo llamo así como cuando if you're gonna- vas en el carro rápido y ya. If you're going to ask somebody how they're doing, Si quieres preguntarle a alguien cómo está, please give them the space and the time to talk. dale el espacio y el tiempo para hablar. Number 3 Número 3. is listen and learn. Escucha y aprende. Listen and learn. Escucha y aprende. This means I assume that I don't know what their grief is like. Es decir, eso significa que yo asumo que no sé cómo cómo está él pasando su dolor. I want to take the time to listen and find out how they are. Debo de tomar el tiempo para escuchar y descubrir cómo está. So we ask very important questions. Entonces hacemos preguntas muy importantes. Questions like this. Preguntas como estas. What's it been like for you? ¿Cómo ha sido para ti? Tell me about your mother. Dime, cuéntame de tu mamá. What do you miss the most about your mom? ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá? How did your mom love you? ¿Cómo te amó tu mamá? ¿De qué manera? What's been the hardest part of your grief so far? ¿Cuál ha sido lo que más te duele de esta pérdida? ¿Qué ha sido lo que más te duele? I never assume that I know what their grief is like. Nunca asumo que yo sé cómo es eso de perder a alguien. Number 4. Número 4. This is very important. It's called holding the moment. Esto es muy importante. Es llamado como detener el momento. I'll quickly tell you a story. Rápido te cuento algo. After my mother died, Después de que mi mamá murió, on Mother's Day at church, I didn't want to be there. el día de la mamá, no quería yo ir a la iglesia. It was too emotional for me. Era demasiado emocional para mí. So sometimes I would hide in the back A veces me escondía allá atrás because I didn't want to cry. porque no quería llorar. Too emotional. Demasiado emocional. And then finally, one day I decided I need to hold on to my emotions and let them be whatever they're going to be. Y un día decidí, necesito retener mi emoción y hacer lo que tiene que ser. Brothers and sisters, emotions are good. Hermanos y hermanas, las emociones son buenas. There is no such thing as a bad emotion. No existe eso de una mala emoción. I love the brothers in the Denver church Amo a los hermanos de la iglesia de Denver because when they come to the grief group, porque cuando vienen al grupo de duelo, they're okay with their emotions. están bien con sus emociones. Because they're disciples of Jesus, and Jesus was an emotional man. Porque son discípulos de Jesús y Jesús era un hombre emocional. Never believe the lie that brothers aren't supposed to cry. Nunca te creas esa mentira de que los hermanos no deberían de llorar. True disciples of Jesus are emotional people. Los verdaderos discípulos de Jesús son personas emocionales. Now, what you do with an emotion might be good or bad.
Ahora, lo que haces con tus emociones, eso sí puede ser bueno o malo. But to simply have your emotions are good. Pero simplemente tener tus emociones es bueno. So I decided on that day, I'm going to stay in church on Mother's Day. Entonces, ese día decidí, me voy a quedar a celebrar el Día de la Mamá. And guess what happened? ¿Y qué crees que pasó? I cried. Lloré. But I held on to my emotion. Pero ahí retuve mi emoción. And I lived. Y me fui. I'm still alive. Sigo vivo. I learned to hold my own emotion. Aprendí cómo retener mi emoción. But then a few months later, Pero entonces unos meses después, some very close friends of mine lost their son to suicide. un amigo muy cercano a mí perdió a su hijo que se suicidó. It was very difficult. Fue muy difícil. There was a lot of pain, emotional pain. Hubo un dolor emocional terrible. So as I was talking to this young man's mother, Y cuando estaba hablando con la mamá de este jovencito, she began to cry. empezó a llorar. And she began to say words like this. Y empezó a decir cosas como esta. She said, Tim, I need my son to come back now. Le dijo, Tim, necesito que mi hijo regrese ahora. He must come back. Tiene que regresar. Well, my temptation was to correct her Y mi tentación era corregirla, because I was very uncomfortable porque era muy incómodo. with her irrational emotions. Esa era una emoción irracional, But that would have been very bad for me to do that. pero no hubiera sido bueno que yo hiciera eso. So because I had learned to hold on to my own emotion, Y entonces como yo he aprendido a retener mi propia emoción, I was able to hold on to her emotions. aprendí también a retener la emoción de ella. And I simply allowed her to be who she's going to be. Y simplemente le permití ser la que era en ese momento, Even with her irrational thinking. aún con su pensamiento irracional. And it was very interesting to me. Y fue muy interesante para mí. As I listened to her irrational emotions, Cuando estaba escuchando primero emociones irracionales, she began to become more rational. empezó a ser más racional. And she began to say things like, Tim, I just miss my son. Y empezó a decir cosas así como, Tim, solamente extraño a mi hijo. You see, if we can hold on to other people's emotions for them, ¿Ves? Si podemos retener esas emociones para ellos, detenerlas, you help them process their grief. les ayudas a procesar su dolor. But when we try to cut off their emotion, Pero cuando tratas así como de cortar sus emociones, then we stop their processing of grief. entonces rompemos el proceso de su duelo. So learn to hold the emotional moment. Entonces aprende a retener el momento emocional. Finally, a few other things. Finalmente, algunas otras cosas. Ask faithful questions. Haz preguntas fieles. Ask questions that help the person to talk more. Haz preguntas que ayuden a la persona a hablar más. Here's another one. Aquí hay otra. Love and act. Ama y actúa. Here's a mistake I used to make. Aquí hay un error que solía yo hacer. At a funeral, I'd say, hey, if there's anything I can do for you, please let me know. Solía decir, hey, si hay algo que pueda hacer yo por ti, por favor, házmelo saber. I thought I was doing a favor for that person. Yo quería que estaba haciendo un favor a la persona. They never ever called me Jamás me llamaban. and tell me something they need me to do. Jamás me decían lo que tenía que hacer. It's an empty promise. Es una promesa vacía. And it puts the pressure back on the griever. Y en realidad eso pone la presión en la persona que está viviendo el duelo. So try not to say, if I can do anything for you, please let me know. Entonces trata de no decir esto. Mira, si puedo hacer algo por ti, házmelo saber. Here's something better to do. Esto es algo mejor que puedes hacer. Think about what they need Piensa más bien qué necesitan and then offer that act of love to them. y ofrece ese acto de amor a ellos. So an example of this is, Un ejemplo de esto es, on Wednesday, I'm going to come to your house. el miércoles voy a venir a tu casa, I'm going to take your 3 children to McDonald's for 2 hours, me voy a llevar a tus 3 hijos a McDonald's durante 3 horas and you can have some time by yourself. y así vas a tener tiempo para ti. Is that okay? ¿Está bien así?
And they say, yes, please do that. Y normalmente me dicen, sí, gracias. Or I might say, hey, I drove by your house the other day and your grass is getting really tall. O pasé por tu casa el otro día y el pasto está muy crecido. I'm going to come by on Saturday and mow your lawn for you. Voy a okay? venir el sábado y lo voy a cortar para ti. So we want to love and act. Quieres amar y actuar. And then finally, Y finalmente, we have to have a heart that hopes. tienes que tener un corazón que tiene esperanza, que espera. Listen, brothers and sisters, Escuchen, hermanos y hermanas. helping each other in grief is difficult work. Ayudarnos en esto del duelo es un trabajo difícil. When you help each other, you begin to take on some of their pain. Cuando nos empezamos a ayudar unos a otros, ese dolor como que lo comparten contigo. It's easier just to move on and not deal with this stuff. A veces es mejor ya alejarte y no lidiar con estas cosas. But we're the Lord's church, aren't we? Pero somos la iglesia del Señor. We're here to love each other. Estamos aquí para amarnos unos a otros. And just to let you know, Y solamente déjenme decirles, there's a lot of us older folks in the church right now. ya hay lot of what? Older folks. Y ahora en nuestra iglesia hay gente mucho más grande. And the mortality rate is still 100%. La tasa de mortalidad sigue siendo el 100%. In the coming years, we're going to lose many of us. En los siguientes años vamos a perder a muchos de nosotros. We're already losing many of our parents, aren't we? Muchos ya hemos perdido a nuestros padres, ¿no? We have to get better at helping the griever. Debemos de ser mejores para ayudar a aquellos que pierden a sus seres queridos. This is how we love each other. Así es como nos amamos. And when the visitors come to church and see that kind of love, Y cuando la gente venga a la iglesia y vea ese tipo de amor, they say, I've never seen this before. que digan, nunca había yo visto esto antes. But to do this, we have to have a heart that hopes. Pero para esto necesitamos tener un corazón We have to que walk close confía. to God. Debemos de caminar más cerca de Dios. Siguiente. Ooh, just one more. See. I want to thank you for listening today. Quiero agradecerles por escuchar esta tarde, esta And- mañana. And once again, I am honored to stand with you in your grief. Y quiero decirles que yo sería un honor para mí compartir su dolor. And I want you to know that I do have a book for sale in the back, Y quiero decirles que tengo un libro que estoy vendiendo and it can be used as an individual or in a group setting. que puede ser usado de manera individual o en grupo. It's called The Grief Journey. Se llama precisamente como la clase, el viaje a través del dolor. So as we end our class today, Y entonces, como estamos terminando nuestra clase, I again want to thank you. quiero agradecerles. And if you have a story you'd like to share with me, I'll be in the back for the rest of the day today. Y si tienes alguna historia que compartirme, voy a estar atrás el resto del día. Thank you very much, and may God bless you in your grief journey. Muchas gracias y Dios te bendiga en tu viaje del dolor. Gracias.